¿Cuántos estamos gozosos esta noche? ¿Cuántos tenemos hambre de la palabra del Señor? Amén, mis hermanos, un gozo estar aquí, ¿verdad? El Señor es bueno, sabemos que la presencia del Señor se hizo notoria como siempre, ¿verdad? No vamos a decir que fue la excepción, no, porque el Señor siempre se hace presente, nada más falta que nosotros también entreguemos o nos hagamos también nosotros sensibles a la presencia del Señor, porque la presencia del Señor siempre está, amén. Hermanos, pues seguimos con nuestros estudios del libro de los Hechos, ¿verdad? Como recordamos, la semana pasada la estaba dando mi hermano Bartolo, el día de hoy me tocó a mí, ¿verdad? Así como seguimos la rutina, ¿verdad? Que estamos llevando. Casi terminamos, hermanos, ya estamos ya en los últimos capítulos, ya estamos casi dando finalidad, pero cada uno de los capítulos, si ustedes le han puesto atención, han traído mucha bendición, hermanos, han traído mucha enseñanza, ¿verdad? Cada uno de los que ha dado, ¿verdad? También la predicación le pone su propio sazón, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre sigue siendo la palabra de Dios, ¿verdad? Sigue edificando, sigue haciendo el efecto que tiene que hacer, porque por eso es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Amén. Hermanos, vamos a orar antes de abrir nuestras Biblias. Y vamos a empezar en el libro de los Hechos, capítulo 18. Sí, muy bien, hermanos. Pues vamos a orar, hermanos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, mi Dios. Padre, porque tenemos tanto que agradecerte a ti. Padre, en este momento yo pongo mi vida en tus manos, Señor. Padre, que seas tú usando mi vida, usando mis labios, Señor, que no sea mi propia inteligencia, Padre, ni mis propias palabras. Que seas tú, Señor amado, edificando a tu pueblo, hablándole, Señor, a tus hijos de la manera que tú quieras, Señor. Padre, yo quiero ser ese utensilio en tus manos, Señor. Padre, úsame de la manera que tú quieras, Señor, y que toda la gloria y toda la honra siempre sea para ti, Señor. Gracias, Señor, por permitirme predicar tu palabra. Gracias, Señor, por permitirme, Señor amado, ser parte de esto. Padre, en este momento yo te pido que seas tú respaldando tu palabra, Señor, y que seas tú, Señor, haciendo, Padre, todas las cosas, y no yo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Y estamos leyendo el libro de los Hechos, ¿verdad? Recordemos que la semana pasada el hermano Bartolo tocaba el tema, ¿verdad? En el capítulo 17, que Pablo había llegado a Atenas, ¿se acuerdan? Entonces, en este lugar ya pasamos, recordamos que era un lugar muy idólatra, ¿verdad? Recordamos que era un lugar donde tenían tantos dioses que tenían hasta un culto también, ¿verdad? Un lugar, ¿verdad? Donde decía al Dios no conocido. O sea que adoraban hasta lo que no conocían, de tan idólatras que eran. Imagínense, hermanos, ¿verdad? Estamos hablando de Atenas, ¿verdad? Y ahora, hermanos, el apóstol Pablo llega a Corinto, a la ciudad de Corinto. Hermanos, este lugar de Corinto, se dice que en la antigüedad era un lugar primeramente donde había mucha mercadería, o sea, tenía mucho dinero este lugar, se movían muchas cosas ahí, pero no solamente era el dinero o las cosas que estaban ahí, ¿verdad? Que era un punto clave para muchas embarcaciones, ¿verdad? Sacar, meter, era un punto clave donde se vendían muchas cosas, ¿verdad? Era una mercadería amplia, ¿verdad? Pero antes de esto, mis hermanos, esta ciudad había sido destruida, ¿verdad? Y la habían levantado, ¿verdad? La habían levantado, entonces ya se había hecho poderosa esta ciudad de Corinto. Después, mis hermanos, que esta ciudad de Corinto ya era llena de mercadería, que se podían mover muchas cosas, ustedes podían encontrar ahí de todo, pero como una pulga, ¿verdad? Era un lugar que tenía todo, mis hermanos. No sé, no se me viene a la mente
yo me imagino, ¿verdad? Cuando estamos en México que decimos las cosas de Estados Unidos, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes, por ejemplo, allá en México decían, oh, estos de Estados Unidos iban a un lugar y encuentran pues de todo, ¿verdad? Pero allá en Corinto era pues diferente porque podían encontrar cosas de Egipto, cosas de ahí mismo de Corinto, podían encontrar de las otras ciudades, ¿verdad? Había mucho que mirar ahí. Pero no solo eso, mis hermanos, era un lugar que se le conocía porque ahí hacían mucha maldad, había mucha perversión, mucha mucha perversidad. Como ahora nosotros conocemos, digamos que la ciudad del pecado, ¿se acuerdan cuál es? ¿Verdad? Las Vegas, ¿verdad? Se nos viene a la mente esa ciudad, pero era mucho peor que Las Vegas, ¿verdad? O ahorita ya que todo el mundo, porque si vamos a ver, ya ahorita todo el mundo ya está dañado, ¿verdad? No solo la ciudad de Las Vegas o en este tiempo el Corinto, ¿verdad? Era un lugar perverso, era un lugar donde había prostitutas, había de todo, y se le daba culto precisamente a la diosa Venus, ¿verdad? Que esa era una diosa que se le decía ahí en ese tiempo que era la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Era la diosa de la fertilidad, y esta diosa obviamente proveía, o digamos que su propaganda de ella era la sexualidad, ¿verdad? Entonces, imagínense, se llamaba esa diosa la diosa Afrodita. ¿Se acuerdan ustedes que muchas personas dicen, oh, esto es afrodisíaco? ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado esa palabra? Es de eso, de la diosa Afrodita. Amén. Entonces, imagínense que esta ciudad estaba tan pervertida, que el apóstol Pablo llega ahí, ¿verdad? Imagínense, o sea, nosotros, hablando de nosotros, ir a una ciudad perversa a predicar la palabra del Señor era como meterse a la boca del lobo. Era algo que ni en la cabeza de uno no cabe, porque imagínense. Y esta ciudad era rica, esta ciudad tenía dinero, tenía todo. Esa ciudad se dice que hacían juegos como ahora los olímpicos. Los Juegos Olímpicos ahí se hacían, que se llaman los Juegos Étnicos, parece que se llamaban, ¿verdad? Y entonces tenían de todo, y era una ciudad que era, por lo mismo de que tenían dinero y tenían todo esto, era muy vanidosa. Era una ciudad muy vanidosa porque se movía mucho dinero. Y entonces, imagínense, mis hermanos, que esta ciudad, al momento de llegar Pablo, pues, ¿qué miró, verdad? ¿O qué no le ofrecieron en ese lugar? Pero aún así el apóstol Pablo con todo, ¿verdad? Y de eso precisamente el Señor quiere que nosotros seamos también como el apóstol Pablo y sigamos su ejemplo, amén. Hermanos, vamos a empezar a leer, pero primeramente yo quiero leer el versículo 9 y 10, que van a ser la base clave de este estudio, en el capítulo 18, y ahorita vamos a empezar a leer desde el principio, amén. Entonces dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Imagínense, mis hermanos, que el apóstol Pablo, al llegar a esta ciudad, también sintió temor. También sintió temor, mis hermanos, porque ¿quién no va a sentir temor viendo tanta cosa? Entonces, yo me imagino que en los zapatos de Pablo, tal vez él pensó, esta gente ni siquiera me va a hacer caso. Están en sus propios pensamientos, ¿verdad? En sus propias cosas. Ellos están deleitando en lo que ellos están haciendo, y yo vengo y les expongo algo totalmente diferente a lo que ellos vienen haciendo. Otra vez me van a apedrear, porque recordemos que Pablo ya lo habían apedreado, ya lo habían sacado medio muerto o muerto, ¿verdad? De aquellas ciudades, ¿verdad? Y ahorita otra vez se mete a una ciudad donde está la cosa no muy bien. Entonces Pablo, obviamente que lo que siente es miedo, es temor, ¿verdad? Entonces el mismo Señor lo anima y le dice,
Pablo, ¿verdad? No temas, no temas, sino habla y no calles. Amén. Hermanos, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o quiere opinar algo, por favor levanten las manos para que no estemos tampoco haciendo mucho ni de corrido ni mucho silencio, ¿verdad? Entonces, para que vayamos a lo que es, pero si alguien quiere hablar o alguien quiere comentar algo, por favor, háganlo. No, no se queden como de que, ay, no es que la hermana sigue hablando, ¿ah? No, por favor, hagan la seña y yo les doy el lugar, amén. Porque de eso se trata que es un estudio y todos participemos y todos entendamos, así que con los oídos abiertos, mis hermanos, porque todo el tiempo aprendemos algo, amén. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar leyendo donde dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en este lugar de Corinto había tanto griegos como egipcios, de todos lugares, ¿verdad? Y aquí dice que Aquila y Priscila, su mujer, habían llegado también a la ciudad de Corinto, porque se dice que allá en Roma, ¿verdad? Claudio, que era un emperador romano, había expulsado a muchos judíos de la ciudad. Los expulsaron porque se dice, hermanos, ahora sí que no sabemos, ¿verdad? Pero los historiadores dicen que en ese tiempo los judíos hacían mucho revolú, como mucho desastre, como que eran muy, ¿verdad?, alborotadores, muy escandalosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban haciendo era predicar la palabra, ¿verdad? Y dice que estos los judíos pues los sacaron de ahí, eran alborotadores y lo que sea, ¿verdad? Entonces los tuvieron que sacar a muchos. Y uno de ellos fue esta pareja, ¿verdad? Los sacaron. No se sabe exactamente en dónde se conocieron con Pablo, pero es casi lógico que se conocieron en la sinagoga, ¿verdad? En el lugar de reunión, ¿verdad? Y ahí se reunieron ellos, ¿verdad? Y se conocieron o se miraron con esta pareja, amén. Y dice, y como era el oficio, y lo vamos a donar, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Recordemos, hermanos, que el apóstol Pablo también fue una persona que enseñaba, un maestro, ¿verdad? Recordemos que él también fue un maestro de la ley. Y entonces a todas esas personas se les requería que que aprendieran algo. Aunque sea una artesanía o algo, tenían que aprender, ¿verdad? Y el apóstol Pablo sabía hacer esto. Se dice, hermanos, que él trabajaba la piel, que era lo que trabajaban la piel, amén. Y esta pareja es lo que hacían, ¿verdad? Es lo que hacían también. Entonces se reunieron a trabajar en lo mismo, ¿verdad? Entonces dice que el apóstol Pablo se reunió con esta pareja para poder trabajar, ¿verdad? Más adelante, mis hermanos, si ustedes leen el libro de Corintios dice que él no les quería hacer agravoso, o sea, él no quería hacer una carga para la iglesia, y por eso es de que él trabajaba, amén. El apóstol Pablo trabajaba, no porque él no mereciera el sueldo, sino recordemos lo que les acabo de explicar, que la ciudad de Corinto era una ciudad muy vanidosa, muy orgullosa, que tenía, ¿verdad? Entonces lo que ellos tenían era eso, como que pensaban que también el apóstol Pablo era igual, ¿verdad? Y que iba a querer sacar ventaja de lo que él estaba haciendo. Entonces el apóstol Pablo dijo, no, ¿verdad? Yo no quiero ser agravoso, yo no quiero ser de carga para ninguno, ¿verdad? Para ninguno de ustedes. Entonces, por eso el apóstol Pablo empieza a trabajar. Pero también recordemos que dice la palabra ahí precisamente en Corinto, cuando el apóstol Pablo le escribe estas cartas a los hermanos de Corintios,
les empieza a decir que digno es el obrero de su trabajo. Amén. Entonces dice también que se le tiene que dar, ¿verdad?, a la persona que está predicando el evangelio. O sea, aquí el apóstol Pablo está trabajando, pero está trabajando temporalmente. Amén. Precisamente porque no hay quien todavía, digámoslo así. Digamos, vamos a poner un ejemplo, la iglesia es pequeña, el pastor todavía no puede recibir algo, entonces el pastor tiene que trabajar su trabajo secular. Amén. Como en este caso, que nuestro pastor trabaja. Amén. Porque la iglesia sería difícil, o tal vez sí se pueda, ¿verdad? Pero eso viene, ¿eh? Pero ahorita en este momento sería un poco difícil para la iglesia mantener la casa pastoral por lo mismo de que es pequeña, ¿verdad? Se está haciendo más grande, gracias a Dios, ¿verdad? Pero precisamente el apóstol Pablo, eso es lo que estaba haciendo. Casi no había, digamos, ahí, porque apenas había llegado. Entonces, apenas digamos que llegó a establecer la iglesia en Corintio, entonces no había un ingreso y él tenía también que sobrevivir. Pero imagínense, mis hermanos, que la misma Biblia nos dice más adelante, si ustedes se van más adelante, dice que la iglesia de Macedonia le enviaba dinero a Pablo a Corintios. Cuando él permanecía aquí, en esta ciudad, los de Macedonia que estaban más pobres, que casi no tenían dinero, ellos le mandaban dinero o sea, digamos, allá los que no tienen dinero, los de África, nos mandan dinero a nosotros para venir a predicar aquí a los ricos, digámoslo así, ¿verdad? Imagínense, así era como se veía en ese tiempo. Los que no tenían le daban, ¿verdad?, a los que tenían mucho, ¿verdad? Porque estamos viendo que sí, es verdad que le daban a Pablo, pero ¿por qué le daban a Pablo? Porque Pablo estaba predicándole a los que sí tenían. Amén. Entonces, imagínense cómo fue que se tuvo que establecer esta iglesia de Corintio, hermanos. Cuando uno se profundiza y uno mira todas las cosas y junta uno las piezas y uno dice, wow, qué tremendo, cómo es posible que esta iglesia que no tenía nada envía para poderle predicar a ellos, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo está yendo, ¿verdad?, a predicar a un lugar donde tal vez ni siquiera lo podían escuchar, por lo mismo de que estaban cegados con tanto pecado, amén. Entonces, hermanos, seguimos, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, que esto equivale al sábado. Digamos que todos los sábados él iba y discutía, ¿verdad? Y dice, y persuadía a judíos y a griegos. Persuadía quiere decir que quería convencerlos, ¿verdad? Quería convencer a los judíos y a los griegos, los quería convencer de que Cristo había muerto y había resucitado, porque recordemos que los judíos no creían en esto. Ellos no creían, para ellos era algo de que no, eso es mentira, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser si no se ha visto? ¿Verdad? Entonces para ellos era algo imposible, ¿verdad? Entonces, versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces aquí es lo que vemos, ¿verdad? Ellos ya venían de Macedonia, ¿verdad? Lo que es Silas y Timoteo ya llegaron de Macedonia a ver a Pablo, al apóstol Pablo, a ver cómo estaba ahí en Corinto, ¿verdad? Y dice que ya lo encontraron, dice que, ¿cómo? Entregado por entero. Ya estaba por entero, ya no estaba trabajando, porque recordemos que eso fue solamente temporal, ¿verdad? Fue temporal, entonces aquí ya estaba entero. Ya estaba ya a lo que estaba, solo a la predicación, solo la predicación. Y hermanos, ¿padeció Pablo? Sí padeció, porque imagínense cuánto dinero, de verdad, cuánto dinero le pudo haber mandado a la gente de Macedonia que no tenían. ¿Cuánto le pudo haber mandado esta gente? No mucho. Y aún así, con eso poquito, él se iba sosteniendo y él seguía, dice, predicando la palabra por entero. Ya estaba decidido y él ya estaba enfocado en lo que estaba predicando. Amén. ¿Todo bien hasta ahorita, hermanos? Amén.
Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Imagínense, hermanos, el apóstol Pablo, lo primero que estaba tratando de hacer, ¿qué vimos que hacía? Imagínense, él se fue directo a la sinagoga, ¿verdad? Y dice que él se iba todos los sábados a persuadir, a tratar de convencerlos, a discutir, ¿verdad? Porque él quería ganarse primero a quiénes, hermanos. A los judíos se quería ganar primero, a su gente de él. A la gente de él, esa es la primera que quería convencer y que quería traer a Cristo. Por eso dice que él les discutía y les decía y les persuadía y les estaba insistiendo, ¿verdad? Como nosotros, hermanos, cuando llegamos a Cristo, ¿a quiénes les predicamos primero? A nuestra familia, a los nuestros, ¿verdad? A los nuestros les predicamos. Por eso mismo Él les dice, ¿verdad? Dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. ¿Por qué? Porque ya les predicó. Él ya les dijo. Entonces, al momento de decir, bueno, ¿sabes qué? Y yo creo que todos nosotros lo hemos hecho. ¿Sabes qué? Ya te dije. Allá tú. O sea, ya, ¿verdad? Uno también, pues pienso que también toma esa actitud de Pablo, ¿verdad? Y no es de criticar ni de juzgar, al contrario, ¿verdad? Porque él quiso, y las personas, los judíos, fueron los que no le quisieron escuchar. Dice que al contrario, ¿verdad? Entonces ya Pablo se enojó y dijo, ¿saben qué? Ya, su sangre sea sobre vuestra propia cabeza. O sea, ustedes son los que van a dar cuenta, allá ustedes. Yo ya cumplí, ¿verdad? Ya cumplí con decirte, allá tú sí lo haces, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo estaba haciendo en este momento, ¿verdad? Pero ellos no les importaba a los judíos, hermanos. Duros, porque recordemos que aquí, en este lugar ya estaban todas las tradiciones y todo esto junto, mezclado, así como pues aquí en Estados Unidos, que también se mezcla todas las tradiciones y se mezcla todo, ¿verdad? Entonces ya hay tanta corrupción y tanta mentalidad perdida, ¿verdad? Desafortunadamente. Y para los judíos no cabía que un Cristo, ¿verdad? Que una persona, porque para ellos era un profeta más, una persona más, que hubiera muerto y resucitado. Entonces para ellos se les hacía algo imposible, ¿verdad? No querían escuchar ni entender. Entonces el apóstol Pablo dijo, bueno, ya ahí los dejo, ¿verdad? Dice, y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Imagínense, o sea, no solamente se fue a la casa de este Justo, ¿verdad? Que era su nombre, y que también era justo, ¿verdad? Y estaba al lado. Es como que si nos vamos aquí a la casita de lado, y pues aquí la iglesia está precisamente al lado, ¿verdad? Imagínense. Entonces dice que él llegó ahí a ese lugar donde él sí era temeroso. Esta persona, este justo, sí era temeroso de Dios. Dice que él llegó a su casa y su casa de él estaba junto a la sinagoga. Dice que en ese tiempo Crispo era el principal de esa sinagoga, ¿verdad? Y dice, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Amén. Imagínense, qué hermoso, ¿verdad? Porque él estaba al lado y el mero principal de la sinagoga de al lado creyó. Él también creyó. Y no solo él, toda su casa, todos los que estaban ahí. Entonces yo me imagino que al creer él ahí, tuvo que renunciar de ser el principal de la sinagoga, porque imagínense, no podía seguir siendo el principal de la sinagoga, y ahorita lo van a ver por qué digo esto. Tuvo que, digamos que renunciar a su cargo de principal de la sinagoga, porque cómo iba a seguir siendo principal cuando los que estaban ahí enfrente no estaban creyendo lo que él estaba creyendo, porque él ya creía en Jesús, él ya creía, porque dice que también se bautizó él, toda su familia y muchos otros corintios, ¿verdad? Del lugar, dice que también eran bautizados, ¿verdad? Dice,
Entonces el Señor dijo a Pablo, ahí está, ¿verdad? Porque después de todo esto, imagínense que ya Corinto, que este Crispo en Corinto y muchos corintios eran bautizados, ¿verdad? Y ya habían creído en la palabra y todo. Aún así le vino el temor a Pablo. Aún así él llegó con temor, ¿verdad? Por eso mismo el Señor le dice, porque aquí no nos muestra que Pablo tenía miedo, pero es lógico, ¿verdad? Es lógico que había temor, ¿verdad? Porque imagínense, llegó precisamente a convencer al mero principal de la sinagoga. Entonces, imagínense él que pensó, todos se me van a venir encima a mí, porque yo ya convencí al principal de la sinagoga. Y no solo a él, toda su familia. Y no solo a toda su familia, a muchos más que venían de ahí. Amén. Entonces Pablo, sea como sea, pues era hombre también, ¿verdad? Y también tenía sentimientos y también él tuvo ese temor de decir, bueno, ¿saben qué? Todos se me van a venir encima y ahora sí me van a apedrear. Otra vez, otra vez, ¿verdad? Porque recordemos que ya lo habían hecho varias veces, ¿verdad? Lo hicieron una vez y de otra vez que lo sacaron de otra ciudad, ¿verdad? Entonces él, sea como sea, tenía ese temor. Pero aquí es a donde el Señor le dice, no, ¿verdad? El Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aunque no se veía, ¿verdad? Aunque no se veía, porque era un lugar perverso, era un lugar donde uno caminaba y había prostitutas aquí y aquí ya veía uno hasta lo que no. Entonces Pablo tal vez se sintió solo en ese momento, pero no, el Señor le recalca, le dice, no temas, primeramente, yo estoy contigo. Segundo, yo te voy a cuidar porque nadie va a poner la mano sobre de ti. Y tercero, yo tengo mucha gente, mucho pueblo en este lugar. Aunque tú no lo ves, aquí está el pueblo. Amén. Porque Pablo en ese momento sí se tuvo que haber sentido solo, ¿verdad? Acorralado. Pero el Señor ahí estaba, ¿verdad? Dándole el impulso. No era otra persona, era el mismo Señor diciéndole, no temas. Dándole ese impulso, habla, no calles, ¿verdad? Y eso precisamente, mis hermanos, es lo que el Señor nos dice a nosotros, habla, no calles. Por más de que la gente diga, por más de que la gente se levante, habla, no calles, no calles, mi hermano, porque la palabra de Dios, porque dice el Señor, ¿verdad? Que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán si nosotros no hablamos. Amén. Porque la palabra del Señor tiene que ser predicada. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo intenta convencer a los judíos y no puede, por eso dijo, entonces ahora me voy con los gentiles. Y aquí es a donde entraron estos corintios y donde entraron todos los demás, ¿verdad? Porque ya dijo, bueno, estos no quieren, yo me voy con los que sí quieren. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Bueno, este no quiere, hermanos, no importa. Vete con otro, y vete con otro, y vete con otro. A lo mejor el otro sí quiere. Y nosotros estamos a veces de aferrados con uno. Porque sí nos pasa, a mí me ha pasado mucho, ¿verdad? Le digo, no es que yo quiero que esta se convenzan. No, o sea, porque es nuestra familia, a veces pues nos duele, ¿verdad? Pero decimos, no, tenemos también que mirar en los demás, que también los demás, ¿verdad? Tengan la salvación, amén. Así que hablemos y no callemos, mis hermanos. Dice también, versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Hermanos, ahí no estuvo un mes, no estuvo 2 meses, estuvo 1 año y 6 meses, 18 meses en total, predicándoles la palabra todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo les estaba predicando. Lo dice en el versículo 12, pero siendo Galión procónsul, que es un gobernador, es igual a un gobernador, es lo mismo un procónsul, de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo,
Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ya se levantaron los judíos. Es que se tenían que levantar, ¿verdad? Luego dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión, porque apenas Pablo se iba a defender, apenas iba a decir una palabrita cuando Galión, ¿verdad? Dice, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Miren, ahí está lo que el Señor le estaba diciendo a Pablo. Pablo, ¿verdad? El Señor le acaba de decir a Pablo, no temas, yo voy a estar contigo. Amén. Y le dijo, nadie te va a hacer ningún daño. Y de repente se levantan los judíos, lo llevan aquí a este lugar, ¿verdad? De juicio. Y entonces apenas, ni siquiera, es que apenas iba a hablar Pablo, ni siquiera pudo ni siquiera hablar, ¿verdad? Porque ya Galión dijo, no me interesa. En pocas palabras, no me interesa porque es cosa de ustedes. Es de su ley, es de su religión, digámoslo así. Yo no tengo nada que ver. Si Pablo hubiera cometido un agravio, un delito o algo, entonces sí. Pero de eso yo ni me meto. Imagínense, cuando este hombre realmente sí pudo haber hecho algo, ¿verdad? Porque si vemos los otros tiempos, ¿verdad? Que tantas cosas le llevaban a los jueces y ellos sí, esos gobernadores sí ponían mano dura y todo. Y él no. Él dijo, no, en pocas palabras, no me interesa, esos son asuntos de ustedes arréglenlo. Amén. Ustedes arréglenlo, yo no tengo nada que ver aquí porque es cosa, dice, de palabras y de nombres y de vuestra ley. Son asuntos de judíos, en pocas palabras, son asuntos de judíos y no mío. Arréglenlo ustedes, amén. Entonces, hermanos, ahí está donde se cumple esa palabra, que nadie le pudo hacer daño a Pablo, absolutamente nadie. Por más de que intentaron llevarlo, ¿verdad? Y decir tantas cosas de él, ni siquiera pudieron. Ni siquiera pudieron porque el mismo Señor puso en el corazón de este hombre ni siquiera juzgarlo. Eso es así, hermanos. Lo dice aquí la palabra, no, pero es obvio porque este hombre pudo haber levantado, ¿verdad? Y dicho, encarcélenlo, sáquenlo de la ciudad, está haciendo alboroto, algo. No hizo nada. Dijo que no, ¿verdad? Pero obviamente los judíos no se iban a quedar tranquilos. Ellos sí no se iban a quedar tranquilos, ¿verdad? Porque ellos todavía se enojaron aún más a causa de esto, ¿verdad? De que no les hicieron caso. Hermanos, ¿todos estamos aquí? ¿Todos estamos enfocados? Ok, veo como mucho movimiento y como que me estaba yo yendo también. Bueno. ¿Alguna pregunta, algo que quieran opinar? No, todo bien. Bueno, dice, y los echó del tribunal, entonces de ahí los saca y dice, entonces los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, entonces ya aquí ya no era Crispo, ya era Sóstenes, el principal. Por eso es de que yo les decía que tal vez tuvo que renunciar Crispo, porque ya no era el mismo, ya no estamos hablando del mismo, estamos hablando de Sóstenes, amén. Luego dice que lo tomaron al principal de la sinagoga y lo golpearon, hermanos. Dice que lo golpearon delante del tribunal. Todavía ahí lo estaban golpeando enfrente del gobernador, pero dice que a Galión nada le daba de ello. A Galión no le importaba. No le importaba que lo estuvieran golpeando aquí le caían los golpes a Galión. No le importaba a Galión. A él no le dolía, pues sí, no le importaba, ¿verdad? A Galión no le importaba, ahí que le pegaran lo más que pudieran a Sóstenes, ¿verdad? Imagínense. Dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Imagínense.
esta pareja estuvo con ellos desde el principio, recordamos eso, que desde el principio los conoció, estuvieron trabajando juntos y ahora otra vez aparece esta pareja que fue de mucha bendición para Pablo. Fueron de mucha bendición esta pareja para Pablo. Ahora ya no se va solo, dice que ya va con ellos, ¿verdad? Ellos van con Pablo, ya se van juntos. Dice que ya se van a Siria, dice que iban con él, ¿verdad? Priscila y Aquila, ¿verdad? Ya iban juntos, ya iban ahí también apoyándolo a él, amén. Luego dice, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bueno, esto, mis hermanos, se dice en el libro de Números, está en el libro de Números, capítulo 6, 18, en adelante. Ahí, bueno, en el 6, si usted empieza a leer casi todo el 6, ahí le va a estar explicando todo lo que se hacía acerca de este voto nazareno, se llamaba, ¿verdad? Nazareo, ese voto nazareo, ¿verdad? Se dice que la persona que se dedicaba a hacer este voto, ¿verdad? Primeramente significaba apartarse para el Señor. Apartarse para el Señor. Porque, hermanos, recordemos dónde estaba Pablo. Estaba en un lugar tremendo. No estaba en cualquier lugar. Entonces, él al entrar a esta ciudad, ¿verdad? Él dice, bueno, yo tengo que hacer este voto para el Señor, me tengo que apartar para el Señor, porque él estaba en medio del fuego, ¿verdad? Él estaba en medio de la cochinada, él estaba en medio de toda la perversión, de todas las cosas que estaban pasando alrededor. Entonces lo que él hizo es, yo voy a hacer un voto al Señor, me aparto para el Señor, amén. Entonces él se apartó. Entonces él hizo este voto. Dice que se tenían que dejar primero crecer el pelo. Amén. Primero se tenían que dejar crecer el pelo. Después, ya que se dejaban de crecer el pelo, era apartarse para el Señor. Ya después tenían que hacer ofrendas y tenían que llevar holocausto, ¿verdad? Y tenían que hacer varias cosas. Y después, ahora sí, raparse. Cuando ya terminaba el voto. Toda rapada la cabeza. Cuando terminaba el voto, tenían que raparse, a rapa. Eso era ya terminando el voto. Entonces ya era por el voto de Nazareo, se tenían que hacer esta rapa. Y ahí está toda la explicación en el libro de Números, capítulo 6. Si tienen oportunidad, lo leen en su casa, amén. Entonces, hermanos, aquí dice que él había hecho este voto, porque este lugar donde él estaba bastante mal. Entonces él tenía que hacer algo, él tenía que ser precisamente la sal, ¿verdad? De la tierra, la luz, ¿verdad? Y si él estaba envuelto en todo eso también, entonces no iba a haber tampoco credibilidad, ¿verdad? Y sabemos quién es el apóstol Pablo, que él a lo que iba, ¿verdad? Él era un hombre dedicado, un hombre que hacía las cosas, ¿verdad? Y que iba y predicaba con poder. También. Sí, sí.
¿Alguien más tiene algo que decir? ¿No? ¿Todo bien? Ah, bueno. Entonces sí quedó explicado, ¿verdad? Ojalá tuviéramos un micrófono allá también para que se escuche, porque a veces en el en vivo casi no se escucha lo que se dice así, ¿verdad? Para la próxima vamos a tener un micrófono para las personas que quieran también opinar. No, sí, de verdad, porque no se escucha, entonces se ve nada más el silencio, ¿verdad? Entonces sí, hermanos, ¿verdad? Entonces recordemos que el apóstol Pablo tenía que hacer y cumplir, hacer también cumplir toda la ley, ¿verdad? Y más que los judíos eran demasiado estrictos. Ellos se iban conforme a la ley, ellos no iban a hacer otra cosa más que la ley, ¿verdad? Y ellos, si alguien no cumplía la ley, precisamente por eso es de que lo llevaron aquí a este juicio, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, aquí es lo que dice él, lo que dijeron ellos, los judíos. Dijeron que en el 13, dice, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. ¿Por qué? Porque ellos lo que seguían era la ley. Ellos se basaban en su ley. Todo era bajo la ley. Nada era bajo la gracia como ahora que nosotros estamos viviendo bajo la gracia, ¿verdad? Y en ese tiempo los judíos pensaban que todavía era bajo la ley y todo era bajo la ley, ¿verdad? E incluso ahora todavía muchos están con ese mismo pensamiento, desafortunadamente, amén. Bueno, en el versículo 19 donde nos quedamos dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Regularmente él siempre se quedaba, ¿verdad? Y lo sacaban. Aquí fue diferente, aquí le rogaban que se quedara y él no quiso. Y él dijo, no, yo tengo que ir a predicar a otros lugares, ¿verdad? Ya lo habían rapado y ahora te quedas. Y él dijo, no, me voy. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, ¿verdad? Siempre poniendo a Dios primero. Si Dios quiere, aquí nos vemos nuevamente, ¿verdad? Entonces, hermanos, empieza, ¿verdad? Aquí su tercer viaje misionero, ¿verdad? Dice en el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Imagínense, hermanos, que Pablo ya había formado iglesias en estos lugares. Recordamos los capítulos anteriores, que Pablo ya había formado iglesias en estos lugares, hermanos. Y él iba y visitaba las iglesias para ver cómo estaban todas esas iglesias. No se había olvidado de las iglesias que había ya formado en aquellos lugares, sino que él seguía yendo a ver a los hermanos, a ver cómo estaban, a ver qué necesitaban. Dice que aquí se subió, ¿verdad? Y él le saludó a la iglesia y se fue, ¿verdad? Porque era un hombre bastante ocupado que tenía que andar de aquí para allá, de allá para acá, ¿verdad? Pero aún así, él no se olvidaba de las iglesias que él había formado. Desafortunadamente, hermanos, hoy vemos mucho esto, ¿verdad? De que se forma una iglesia por allá, se forma otra iglesia por acá y ya no se les mira el que la formó. O a veces sí van, pero, ¿verdad? O no se escucha, o ni siquiera aún cómo están, ¿verdad? Desafortunadamente, hermanos, pero Pablo no se olvidaba de esas iglesias y dice todavía que él siempre oraba por estas mismas iglesias, por los hermanos que había dejado ahí. Él siempre los mantenía en sus oraciones, siempre les mandaba cartas, siempre estaba al pendiente de ellos, ¿verdad? Como un buen padre espiritual, él es lo que hacía. Estaba al pendiente de qué necesitaban, cómo estaban. Por eso recordemos que él les mandaba muchas cartas a Corintios, ¿verdad? Que les escribió 2 cartas a los Corintios y les da una exhortación y les dice, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque él estaba al pendiente de ellos y él no quería que estos se volvieran a pervertir y a perder cuando él ya había establecido, ¿verdad? Esta iglesia ahí en Corintio que fue tan difícil. Y recordemos, si leemos el libro de Corintios, cómo dice el libro de Corintios, que había cosas
que no estaban correctas sucediendo en la iglesia, que era primeramente, eran pleitos entre los hermanos. Había muchas contiendas, ¿verdad? En la iglesia de Corintios. Había esa perversión que dice que la esposa del papá, ¿cómo era la cosa? El hijastro con la madrastra, ¿verdad? Entonces estaban sucediendo ya cosas que no estaban correctas, pero digamos que ellos, los corintios, ya estaban trayendo cosas de ahí mismo, de Corintio, a la iglesia. Y ellos lo veían bien, o sea, ellos no lo veían que algo malo estaba sucediendo, sino que ellos lo veían bien. O sea, no se les hacía delicada la situación. Hasta que Pablo les escribe, les dice, me enteré que están haciendo esto, me enteré que hay pleitos entre ustedes, me enteré que están haciendo esto otro. ¿Por qué no reprenden al que está haciendo esto? Porque hay fornicaciones dentro de nosotros, que hay, ¿verdad? Adulterios, había tantas cosas que se movían en la iglesia de Corintio, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo les tenía que volver a hablar y a escribir y decir, oigan, ¿verdad? Y hermanos, desafortunadamente, esto de la iglesia de Corintio lo estamos viendo hoy en la actualidad. Lo estamos viendo hoy en la actualidad, hermanos, que queremos meter a fuerza las cosas del mundo dentro de la iglesia y nos queremos acomodar y queremos acomodar esas cosas dentro de la iglesia, que se acomoden a lo que nosotros queremos y no a lo que dice la palabra. Amén. Estamos acomodando las cosas a lo que a nosotros nos conviene. Amén. Y eso no debería de ser así como le sucedió a los corintios. De esa manera está sucediendo hoy en día. ¿Cuántas iglesias, hermanos? Y no es crítica, pero simplemente yo lo veo, ustedes lo ven, y precisamente se habla para que no caigamos en ese error. Amén. ¿Cuántas iglesias no vemos que meten la misma música del mundo con la misma letra de allá, pero solamente le cambian la letra, el mismo ritmo, perdón, solo le cambian la letra y la meten dentro del altar, dentro de la iglesia, hermanos? O sea que ya la están injertando en un lugar que no corresponde. No corresponde cuando esa música ya fue pactada, hermanos. Ya fue pactada, ya se hicieron borracheras, orgías, tantas cosas con esa música y la metemos dentro de la iglesia. No, pero dice de Dios. Sí, ahora dice de Dios. Pero ¿qué decía en la letra original con la que fue hecha esta melodía, ¿verdad? Entonces, hermanos, tratamos de jalar lo del mundo dentro de la iglesia y eso es lo que Corintios estaba haciendo en ese tiempo. Hoy no estamos muy lejos de esto. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, que no se nos haga natural las cosas, sino que estemos, ¿verdad? Con ese espíritu de Dios, ¿verdad? Con esa delicadeza de Dios, ¿verdad? Que podamos discernir entre el bien y el mal, que podamos discernir lo que realmente le agrada a Dios y lo que no. El Señor nos puede dar una nueva melodía. ¿Por qué vamos a usar las del mundo? El Señor nos puede dar nuevas cosas, porque el Señor todo lo hace nuevo y todo lo hace perfecto. Amén. ¿Por qué tenemos que acomodar las cosas de allá para acá? Si yo era una persona altiva en el mundo, ¿por qué voy a seguir siendo ahora altiva pero cristiana? No tiene sentido, hermanos. Tenemos que morir nosotros. Tenemos que ser transformados y cambiados y no tratar de decir, bueno, es que yo sigo siendo la misma pero ahora cristiana. No, hermanos, tengo que ser diferente, porque se supone que yo morí y ahora Cristo es el que vive en mí. Amén. Entonces, hermanos, no traigamos las cosas del mundo a lo que a nosotros nos convenga y a lo que queramos acomodar dentro de la iglesia, porque no cabe, hermanos, no cabe. Amén. Sigamos, hermanos. Dice la palabra, ¿verdad? En el 24, ¿nos quedamos en el 24? Sí. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Apolos.
natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Dicen historiadores, ¿verdad?, que este lugar de Alejandría venían muchos filósofos, gente que sabía hablar, gente que sabía expresarse, y este hombre, Apolos, venía de allá. Entonces, él era poderoso en las Escrituras, quiere decir que él ya sabía la Escritura, ¿verdad? Él iba y predicaba, él se aventaba y predicaba, ¿verdad? Él predicaba la palabra, dice aquí la palabra, que él era elocuente, un varón elocuente, ¿verdad? Él con mucha fuerza, él con valor, él predicaba, ¿verdad? Él predicaba la palabra como él se la sabía, porque recordemos que les acabo de decir que este lugar de Alejandría había muchos filósofos, mucha gente sabia, pero en su propio entendimiento, porque pues los filósofos son sabios terrenales, ¿verdad? Entonces, él venía de ahí. Había sido instruido en el camino del Señor, entonces quiere decir que él sabía la palabra, las Escrituras, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí es donde mucha gente se confunde, no se confundan, que ahorita vamos a hablar un poquito de esto. El siguiente capítulo se va a entrar un poquito más, ¿verdad? Así que no se lo pierdan, porque la otra persona que lo predique, el capítulo habla un poquito más de esto, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad?, que él enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga. Es que no hablaba en cualquier lugar este hombre, hablaba en la sinagoga. Recordemos que en la sinagoga había maestros, había gente que sabía la palabra. Los judíos sabían la palabra, ¿verdad? Ellos sabían bien la palabra, porque él no les estaba predicando a cualquier persona en la calle, él iba a la sinagoga a hablar. Amén. Luego dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, dice que, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, primeramente, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el 27 de una vez. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Bueno, primero, hermanos, aquí Apolos está predicando la palabra, pero la palabra la está predicando muy limitada. Él sabía la palabra, sí, pero él todavía no sabía toda la palabra. Entonces dice, recordemos la misma pareja que estuvo al principio trabajando con Pablo y la misma pareja que lo siguió a él a Siria, recordamos. Esta misma pareja escuchó hablar a Apolos y ellos, hermanos, no se levantaron ahí en la sinagoga y le dijeron, Apolos, no es cierto lo que tú estás diciendo. O tampoco le dijeron, Apolos, te falta, no lo dijiste bien, te falta, Apolos. No, dice que ellos lo tomaron aparte, primeramente respetando a este hombre, ¿verdad? Lo tomaron aparte y le expusieron más la palabra del Señor, ¿verdad? Le explicaron exactamente lo que era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque recordemos, hermano, ¿qué se entiende con eso de que solamente conocía el bautismo de Juan? Recordemos que Juan bautizaba para el arrepentimiento de los pecados, amén. Por eso bautizaba Juan el Bautista. Y recordemos que él les hablaba también fuerte y les decía, ustedes, generación de víboras, ¿verdad? Les decía, vengan al arrepentimiento y bautícense, ¿verdad? Pero él le hablaba fuerte, ¿verdad? Pero era para arrepentimiento de los pecados, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús va más allá, dice sí, arrepentimiento de los pecados sí, bautizarse sí, pero
también deben de creer en mí. Amén. Deben de creer en el Señor Jesús, que Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Que Él resucitó, que murió, pero también resucitó de entre los muertos. Y eso fue lo que Aquila, ¿verdad? Y Priscila le estaban enseñando a Apolos. Eso era lo que le estaba enseñando. Entonces le enseñaban, no solamente le dijeron, mira, Apolos, sí predicas bien, pero también te tenemos que enseñar que Jesús murió en esa cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos. Que eso es lo que te falta en tu predicación. Pero lo más interesante, hermanos, es que Apolos, por más filósofo y por más sabio que era, él se prestó a escuchar lo que esta pareja tenía que decir. Él no fue vanidoso o dijo, óyeme, estoy predicando en la sinagoga y tú vienes a decirme, ustedes vienen a decirme a mí que yo estoy predicando en la sinagoga que estoy mal. No hubo orgullo en su corazón, sino que él dijo, sí. ¿Saben por qué, hermanos? Porque una persona que sabe siempre está dispuesta a aprender más. Siempre. Ahora sí que el que sabe que no sabe nada, ¿verdad? Pero el que piensa que sabe mucho, desafortunadamente no sabe nada. Porque algo que aprender hay siempre, todo el tiempo. Uno nunca termina de aprender, amén. Todo el tiempo estamos continuamente aprendiendo, ¿verdad? Y cuando uno tiene esas ganas de querer seguir aprendiendo, uno escucha el consejo. Uno escucha el consejo como aquí, ¿verdad? Aquila y Priscila lo llevaron aparte y le dijeron, mira, Apolos, esto y esto y esto y esto, y él lo hizo. Amén. Él entonces siguió predicando, ahora ya con más fuerza y ahora sí con la sabiduría que el Señor ya le había dado y con esto que ellos ya le habían expuesto también a él. Él no quiere decir que no conocía al Señor, quiere decir que todavía le faltaba algo. Todavía su sabiduría estaba limitada. Amén. Estaba limitada, ¿por qué? Porque se necesitaba conocer al Señor también. Amén. Y entonces, hermanos, ahí es a donde mucha gente se me confunde y dice, no, entonces hay que bautizarse en tal nombre y en tal nombre, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de conocer al Señor y de realmente hacerlo, claro que sí, en el bautismo de Juan, ¿verdad? Por el arrepentimiento de los pecados, pero también haciendo justicia, también creyendo en aquel que murió por nosotros, amén. O sea, todo combinado y también creyendo que el Espíritu Santo es el que llega a morar dentro de nosotros. Y más adelante eso es lo que van a ver en el próximo capítulo, amén. Que ahí es a donde el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros en ese bautismo, amén. Y luego dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Imagínense, o sea, él ya fue a predicar y dice que fue de gran provecho a los que estaban escuchando la palabra, les ayudó esa predicación de Apolos, amén. Fue de gran provecho. Entonces ellos, digamos que fueron el puente, ¿verdad? Porque dice que ellos le escribieron acá a los discípulos que los recibiesen a Apolos, ¿verdad? Entonces él fue para allá y allá sirvió de bendición, amén. Y luego dice el último versículo, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Ahí es lo que yo les acabo de explicar. Ahora sí, él ya estaba exponiendo las escrituras completas, ¿verdad? Estaba diciendo, sí, arrepiéntanse de sus pecados, pero también crean en Cristo. Amén. También crean en aquel que resucitó. También crean en aquel que murió y resucitó por ustedes y que dio su vida por cada uno de ustedes. Amén. Entonces, hermanos, aprendimos algo el día de hoy. ¿Qué aprendimos? Sí, dice, pero no dice nada. Sí, ¿qué aprendieron? Nada. El primero día se aprendió. ¿Qué más aprendimos? El de raparnos, el de seguir evangelizando,
El de raparnos. Vamos a andar todos rapados el domingo. ¿Qué más aprendimos, hermanos? ¿Alguien más que haya aprendido algo? Nadie aprendió nada. Santo, hay que volver a repetirlo porque no aprendimos nada. Todo bien, hermanos. ¿Aprendimos algo? Amén. Yo siempre aprendo algo, hermanos, con la palabra de Dios. A ver, Luisito. Aquila. No, sí, amén, no, tocaste un punto muy importante, que es algo, es una realidad, hermanos. Hoy en día, desafortunadamente, se mira mucho, ¿verdad? Que ya sea él, ya sea ella, muchas veces en la pareja, a veces no se busca igual, de la misma manera, ¿verdad? A veces sí, a veces uno va, el otro no va, a veces desafortunadamente se mira mucho, ¿verdad? Se mira mucho y es una gran verdad. Ellos, Aquila y Priscila, trabajaban juntos, trabajaban en equipo, ¿verdad? Y iban para todos lados y exponían la palabra y trabajaban también, hacían las tiendas. Recordemos que también estaban trabajando, haciendo tiendas también juntos. No solamente predicaban, sino también estaban trabajando juntos, amén. Entonces estaban, digamos que juntos todo el tiempo, ¿verdad? Y qué bueno por ello, de esas parejas queremos muchos, ¿verdad? Y como algo decía Luisito, ¿verdad? Que por eso precisamente hay muchos divorcios en este tiempo y es una gran verdad, porque digamos que uno va para allá y el otro va para acá y van en direcciones opuestas, ¿verdad? Pero creemos al Señor, ¿verdad? Que aunque así sea la situación en alguno de nosotros, el Señor va a llamar a la otra persona también, amén. Tarde que temprano, sigamos orando, hermanos, sigamos orando, porque decía aquí el versículo, ¿verdad? Que estábamos leyendo, decía, habla y no calles. Amén. Porque así como nosotros le hablamos a alguien, hermanos, va a llegar alguien que le va a hablar a nuestra pareja, que le va a hablar a nuestro hermano, que le va a hablar a nuestra madre, que le va a hablar a nuestra familia. Amén. Porque muchas veces ellos no van a escuchar la palabra de nosotros, pero tal vez la puedan escuchar de alguien más. Amén. Entonces, por eso mismo nosotros hagamos la labor, porque el día de mañana alguien va a llegar a hacer la labor en nuestra casa. Amén. Así como Pablo se fue a predicarle a los gentiles y creyó Crispo y toda su casa, ¿verdad? Y algunos corintios, así también nosotros, ¿verdad? El día de mañana, también nosotros el día de mañana vamos a ir y predicarle a otras personas, a los gentiles, como aquí decía que él se fue a predicar a los gentiles y ya no a los judíos, ¿verdad? Ya se fue a predicar a otros, así nosotros. Vamos a dejar un ratito a nuestra familia tal vez, vamos a predicarle a otros, no vamos a callar, eso sí, la palabra que no falte en nuestra boca, ¿verdad? En nuestros labios, siempre hablando la palabra, ¿verdad? Porque el día de mañana sabemos que también alguien va a llegar y le va a hablar a nuestra pareja, también va a llegar y le va a hablar a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿verdad? A los nuestros, amén. Hermanos, pues ya se alargó un poquito, pero bueno, vamos a orar por el mensaje y, y ahorita ya le cedemos el micrófono al pastor. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos de pie, mis hermanos.